Hola, bienvenidos al Café Teológico. Hoy la primera parte de la teología sistemática de Paul Tillich. Paul Tillich fue un teólogo alemán nacionalizado estadounidense. Nació a finales del siglo XIX, aunque alcanzó su mayor fama en la posguerra cuando ya era profesor en Estados Unidos. Su figura fue tan mediática que la revista Times le dedicó una portada en 1959, y no deja de ser llamativo que Tillich fuera tan influyente en su tiempo como poco conocido hoy en día. En principio, se podría decir de Tillich lo mismo que se dice de los filósofos de temporada y los eternos. Existen pensadores que abordan las preocupaciones de su tiempo y llegan a ser figuras de la más alta relevancia en su vida, pero todo para caer en el olvido, pues su trabajo solo importa mientras las preguntas pasajeras de cada época mantienen vigencia. Por otro lado, existen pensadores que abordan las cuestiones fundamentales de la existencia humana. Generalmente son poco conocidos en su tiempo y mueren como figuras escondidas. Sin embargo, al pasar los años se encumbran a lo más alto del pensamiento humano, porque no se preocuparon por abordar las preguntas más sonadas en su tiempo, sino las más fundamentales de la humanidad. Tillich nació en 1886 como parte de una familia luterana. Es más, su propio padre era pastor luterano y definitivamente la influencia de Lutero está presente en su obra. Como casi todos los teólogos alemanes de principios del siglo XX, Tillich se formó en la teología liberal y para la Primera Guerra Mundial sirvió como capellán en el ejército. Esa experiencia marcaría el rumbo de su pensamiento para toda la vida. Allí, sirviendo con los heridos, los desahuciados, los agonizantes y los enajenados soldados alemanes, Tillich se enfrentó con la crudeza de la vida y de la guerra. Él mismo tuvo que recibir ayuda médica por los traumas. Y si consideramos el impacto de la guerra en Tillich, parece natural que formara parte de ese heterogéneo grupo de teólogos alemanes que rompieron con la teología liberal, porque en medio de la sangre, los gritos y la muerte, descubrió que la optimista teología liberal que defendía el principio de que la fe debía ser racional y que a veces reducía la fe cristiana a una cuestión de ética, no respondía a las preguntas más angustiantes del ser humano. ¿Cómo podría la fe en la razón consolar a un soldado traumatizado por los horrores de la guerra? Una teología optimista sobre el futuro de la cultura diría algo a un joven consciente de que la muerte viene por él. Allí, en medio de los horrores de la guerra, Tillich descubrió que la teología liberal era insuficiente. Fue así como inició un camino intelectual que lo llevó a cuestionar la teología liberal y con ello el optimismo de los teólogos alemanes que unían fe y razón. Ya para la Segunda Guerra Mundial, Tillich era profesor universitario en Alemania y formó parte del grupo de teólogos contrarios al régimen nazi desde el principio. Por esta razón fue expulsado en 1933 de su cátedra en la Universidad de Frankfurt y ese mismo año emigró a Estados Unidos. Como ya hemos dicho, durante su vida Tillich fue muy reconocido. Las razones de su fama ya eran evidentes en Alemania. Tillich no era un mero teólogo, pues desde pequeño había demostrado habilidad para la filosofía, y de hecho se graduó primero como doctor en filosofía y luego como teólogo. De manera que unía la filosofía con la teología para generar una crítica a la cultura, una crítica que respondía de forma muy relevante a las cuestiones de su tiempo. Sin embargo, con su muerte también se hicieron famosos episodios de su vida que ya generaban escándalo antes de morir. Tillich tuvo un primer matrimonio que terminó muy pronto. Luego se volvió a casar y mantuvo de común acuerdo con su esposa una relación abierta. Este segundo matrimonio de Tillich duró hasta su muerte. Sin embargo, ambos tuvieron distintas relaciones extramatrimoniales como parte de su relación abierta, y a ello se suma que Tillich tenía un gusto por el arte erótico que tampoco intentó ocultar. Todo esto ya causaba molestia entre sus colegas docentes y mucho más entre la Iglesia conservadora en Estados Unidos. Quizá el desdén por la manera en que Tillich llevó su sexualidad explique en parte su escaso impacto en el mundo evangélico posterior.
El impacto de Tillich se debió en gran medida a su búsqueda por la pertinencia. Un vistazo a su obra refleja que no estaba tan interesado en insertarse en los grandes debates históricos de la teología, cuyo eco solo resonaba en los entornos académicos, sino que Tillich siempre buscó hallar en la fe cristiana una respuesta para las grandes cuestiones de su tiempo, desde la crisis política en Alemania, pasando por el debate alemán respecto al socialismo hasta la filosofía de Heidegger. De hecho, junto con Lutero, Heidegger es otra de las grandes influencias en Tillich. Quizá la obra que más contraste con este tono de actualidad sea su teología sistemática. Y no porque sea una sistemática al estilo usual, sino porque esta obra es demasiado extensa y detallada, lo que la hace poco accesible para el público en general. Pues bien, con la intención de masticarla un poco, sin hacer tampoco un resumen demasiado simplista de una obra en 3 tomos, estaremos dedicando una serie de videos a explicar la teología sistemática de Paul Tillich. Y yo personalmente, mientras hago todo el proceso de estudio para estos videos, intento responderme una pregunta. ¿Realmente puede descartarse a Tillich como un autor irrelevante hoy en día? ¿Se puede borrar su figura argumentando que su teología es demasiado circunstancial? ¿O tal vez se puede descartar su obra sobre la base de que su sexualidad abierta le resta autoridad y legitimidad? Las primeras líneas de la teología sistemática de Tillich dicen: la teología como función de la iglesia cristiana debe servir a las necesidades de esa iglesia. Un sistema teológico en principio debería satisfacer 2 necesidades fundamentales: la afirmación de la verdad del mensaje cristiano y la interpretación de esta verdad para cada nueva generación. Estas pocas líneas ya encierran la identidad general de la teología de Tillich, además de mediar entre los 2 extremos de las teologías racionalistas y la teología fundamentalista, demostrando el contexto teológico en el que Tillich se mueve. Notemos que no presenta a la Iglesia como una sierva de la teología, es decir, la Iglesia no existe para transmitir y preservar la teología, sino que la teología existe para servir a la Iglesia. Más exactamente, la teología es la actividad a través de la cual la Iglesia puede responder desde la verdad eterna a las cuestiones que cada generación debe enfrentar. Esto implica, por un lado, que Tillich distingue entre la verdad eterna de Dios y la teología. La teología no es la expresión definitiva de la verdad eterna, sino la contextualización de esa verdad siempre relevante en cada momento histórico. Voy a repetir eso en pocas palabras. Para Tillich hay una diferencia entre teología y verdad eterna de Dios. La teología es la mediadora entre esa verdad eterna y cada contexto concreto. Pero detrás de todo esto subyace la influencia de Heidegger, y no solo en su desarrollo existencialista, sino desde la comprensión particular que Tillich hace de la ontología. Cuando Tillich antepone la iglesia en un contexto determinado a la teología, está anteponiendo la existencia del ser humano en una época histórica. Pero eso no significa que Tillich relativice todo como histórico, porque si bien la teología no es la verdad eterna, no significa que la verdad eterna no exista. Para Tillich, el ser humano enfrenta a su existencia cuestiones fundamentales que exigen una respuesta, pero esta respuesta no se encuentra en la misma existencia concreta y contingente, sino en algo más allá, y ese algo es el ser divino. Es allí cuando Tillich introduce la revelación como algo trascendente, tomando distancia de la teología natural y de la teología liberal. Tillich entiende a la Iglesia como relacionada con la revelación de Dios, es decir, relacionada con su verdad eterna. Esa revelación no se trata del conocimiento por el conocimiento, sino de Dios respondiendo a las cuestiones existenciales de cada época. Por eso la Iglesia debe responder desde esa verdad eterna al contexto histórico concreto, y esa actividad es la teología.
El hecho de que Tillich no reduzca la fe a un asunto contingente, dependiente por completo de la experiencia, sino que dé lugar a la revelación como algo trascendente más allá de la razón, nos permite señalar ya que Tillich no es un teólogo existencialista, en el sentido más evidente que podríamos dar a lo existencialista, por lo menos según el pensamiento de Sartre. Para Tillich y en general para el existencialismo cristiano, no es que la existencia preceda a la esencia, sino que la existencia se encuentra distanciada de la esencia y ello produce en el ser humano una crisis monumental. Por eso la crisis humana no puede responderse desde la misma existencia, porque la existencia no es capaz de superar esa profunda división entre Dios y el hombre. Y aquí ya encontramos la influencia de Lutero y Kierkegaard. Esta separación no se puede solucionar desde la mera existencia, lo que implica que Tillich da un lugar a la trascendencia. Pero las influencias no solo se reducen a Heidegger, Lutero o Kierkegaard. Se ha dicho también que Tillich incorporó algunas ideas de Freud, y creo que es cierto. Como ya hemos reiterado, la teología de Tillich no renuncia a la trascendencia por reconocer la condición existencial del hombre. Ello implica que para Tillich no hay una formulación permanente de la verdad de Dios. La predicación relevante para el hombre del siglo XXI no es la misma que para el hombre del siglo XII. Y si bien la verdad que subyace a toda predicación siempre debe ser la verdad eterna de Dios, su formulación sí debe cambiar para hablar al hombre de cada época. Ese es el problema que Tillich encuentra en el fundamentalismo o conservadurismo. Según Tillich, estos son al final dos nombres para el mismo fenómeno, fundamentalismo en América y conservadurismo en Europa. Pues bien, Tillich señala que el fundamentalismo se aferra a una formulación pasada de la verdad eterna y se resiste a actualizarla para seguir hablando al hombre moderno. Es decir, el fundamentalismo toma una formulación concreta del Evangelio y la confunde con el Evangelio mismo, elevando lo contingente a la categoría de absoluto. Y es llamativo que Tillich señale que el fundamentalismo, con su anquilosamiento en lo pretérito, empuje al ser humano a una situación de crisis. Al suprimir la posibilidad de actualizar el mensaje, también apaga la sincera búsqueda de la verdad y en su lugar planta un fanatismo que defiende como absoluta una formulación pasada del Evangelio, no solo vieja, sino extraña, porque ya no habla al contexto actual. Por supuesto, esta defensa de lo que ya no tiene sentido solo es posible a costa de una disociación, en donde el ser humano ya no reconoce su propia realidad y por ende ignora que esa presentación del Evangelio que tanto defiende no dice nada para su mundo. Aquí encuentro influencia de Freud, pues Tillich reconoce esa disociación como elemento clave del fundamentalismo religioso, dando lugar a un sujeto enajenado quien vive no según su mundo, sino según sus dogmas carentes de asidero en la experiencia. Y esa dinámica es algo que desarrolla mucho más el maestro Stanislao Zuleta. Aquí debemos hacer una pausa. Hasta el momento, Tillich ha establecido las dos columnas sobre las que se sostiene su comprensión de la teología y su propio trabajo como teólogo. Por un lado tenemos la verdad eterna de Dios a la cual tiene acceso la Iglesia, pero que no está escrita en piedra para ser repetida con las mismas palabras, sino que debe ser reformulada para cada generación. Por otro lado está la situación propia de cada generación. Simplificando mucho, podemos decir que la verdad eterna es el mensaje y la situación es el idioma. El mensaje, para que sea efectivo, no puede decirse siempre con las mismas expresiones exactas porque sería incomprensible para cualquier idioma distinto. Por ello, el mensaje debe traducirse a nuevas palabras que permitan hacer comprensible el mensaje en cada idioma. Pues bien, el idioma es la situación del ser humano. Y podríamos pensar que eso es justamente lo que hace la actividad pastoral. Cuando un hombre que recientemente ha perdido a su hijo acude por consejo pastoral, el pastor debe pensar en cómo hacer el mensaje del Evangelio relevante para la situación que está viviendo este hombre. Pero Tillich dice que no. Porque la situación a la que debe responder el teólogo no es a las condiciones concretas de vida de un individuo o de un grupo. Y así Tillich ya ha marcado una interesante diferencia entre teología y pastoral.
La actividad pastoral trabaja con individuos concretos y grupos específicos. Debe responder a sus condiciones específicas de vida, pero la teología no opera con individuos o colectivos, sino con la sociedad en su conjunto. Por eso, la situación a la que debe responder la teología se manifiesta a través del conjunto de expresiones culturales, en las cuales una cultura da sentido a su existencia. Es decir, mientras la actividad pastoral se ocupa de las condiciones de vida concretas como las cuestiones económicas, sociales, políticas, sanitarias, etc., la teología se encarga del sentido que se le da al conjunto de estas situaciones. Podríamos decir entonces que el trabajo de la teología es metapastoral porque opera por encima de las realidades sobre las cuales opera la pastoral. Eso explica mucho mejor por qué Tillich rechaza tanto el fundamentalismo como el liberalismo teológico, aun a pesar de sus aparentes éxitos. Por un lado, el liberalismo teológico acompañó a los optimistas años previos a la Primera Guerra Mundial, y alguien podría defender la teología liberal sobre la base de sus buenos resultados en la sociedad europea o sobre la incuestionable superioridad de la razón, sea lo que sea que se entienda por razón. Otros podrían señalar que el fundamentalismo tiene una capacidad inigualable para movilizar a las masas. Los movimientos fundamentalistas son capaces de reunir millones de personas y además de empujarlas a actuar sincronizadamente. Pero Tillich señala que nada de eso funciona como indicador de una buena teología, ya que la teología no se prueba en sus capacidades para abordar las realidades concretas de los individuos y los grupos, sino en responder al sentido que cada cultura da al conjunto de sus condiciones, a partir de la verdad eterna de Dios. Así pues, la primera tesis que Tillich ha remarcado es que la teología media entre dos polos, y siempre que olvide uno para aferrarse al otro, equivoca el camino. Por un lado, la teología se aferra a la verdad eterna de Dios, que es una e inmutable. Por otro lado, se aferra a la situación particular del ser humano en un momento histórico. La teología debe preservar la verdad eterna como trascendente y al mismo tiempo debe responder de forma concreta y particular a la interpretación de la existencia del ser humano que se da en un momento histórico. Con este esquema en mente, que imagina la verdad eterna en un lado y a la situación histórica en el otro y a la teología tendida como una hamaca en medio de los dos, Tillich propone dos formas de teología. Por un lado, la teología querigmática, que se enfoca en la verdad eterna del Evangelio y tiende a olvidarse por completo de la situación, dando lugar a un mensaje irrelevante para la existencia de un momento histórico. Por otro lado, la teología apologética, que se enfoca en la situación histórica y corre el peligro de ensimismarse tanto en las preguntas de la situación que se olvida del mensaje eterno, dando lugar a una teología que no sirve para nada, ya que ha pasado a formar parte de la misma situación. Por eso, Tillich propone que ambas formas de teología deben mantenerse relacionadas, para así tender ese puente entre la verdad eterna y la situación. Para lograr este propósito ofrece el método de correlación, que reconoce las preguntas surgidas de la situación, pero busca las respuestas en la verdad eterna de Dios. Tillich ha argumentado brevemente la necesidad de mantener esa tensión, pero su argumento se entiende suficientemente bien. Por un lado, imaginemos una teología que solo se enfoca en el mensaje eterno de Dios. En esa lectura trascendente no existe posibilidad de comunicación entre lo eterno y lo temporal. Lo mejor que puede hacerse es lanzar el mensaje del Evangelio al mundo como un objeto extraño al que nadie le encuentra sentido y esperar que por un acto milagroso alguien se teletransporte desde lo temporal a lo eterno, descubriendo así el sentido del mensaje. Por otro lado, una teología apologética autosuficiente no sería capaz de salir de la situación histórica. Tendría las preguntas correctas, pero no podría responderlas. Y así, en lugar de responder de forma adecuada a la situación, se convertiría en parte más de la situación, intentando solucionar un problema desde las mismas condiciones que producen ese problema. Así, la teología apologética se convertiría en parte más del problema. Al final, tanto la teología querigmática como la teología apologética, cuando no se articulan
se convierten en sal que no sala, levadura que no leuda y luz que no ilumina. Tillich se permite algunas líneas mientras habla de la teología apologética, y en esas líneas se esconde una de las reflexiones más relevantes para la Iglesia hoy en día. Desde muy temprano en la Iglesia, la apologética ha gozado de enorme reconocimiento. Sin embargo, recientemente ha caído en descrédito a causa de las técnicas empleadas para intentar defender el cristianismo, y flaco favor nos han hecho. Tillich señala la técnica de intentar apuntar a los vacíos en el conocimiento científico, como si esos vacíos fueran errores esenciales que demostraran que la ciencia no puede explicar el mundo sin Dios. Así, si sabemos que los astros se mueven, pero no se sabe por qué se mueven, la apologética diría que ahí está la mano de Dios. Pero Tillich, como cualquier persona con algo de intuición filosófica podría reconocer, entiende que esta defensa de Dios supone al final una negación del Dios cristiano. Bajo ese esquema se está tratando a Dios como si fuera un ser más en el mundo, buscando un espacio entre los elementos creados para ubicar a Dios como el primero. Pero Dios no es un ser más, ni siquiera el más grande. Él está más allá. De ahí que Tillich también incursione en la ontología para señalar que Dios no es un ente entre otros, sino algo más allá, en lo que tampoco está solo ni es heterodoxo. Por último me pregunto, ¿cuál es el verdadero propósito de la apologética cristiana? Uno podría decir muy fácilmente que se trata de defender la fe, pero tras esa respuesta podemos olvidar que nuestro propósito como iglesia no es demostrar que tenemos la razón, sino llevar el Evangelio de Jesucristo a cada rincón de la tierra. Hoy en día, en los debates apologéticos de 3 pesos, no brilla el Evangelio, sino el orgullo de aquellos que creen que saben mucho, no porque realmente sepan, sino porque los demás ignoran los temas de los que se está hablando. La verdadera apologética no es efectiva cuando el otro es humillado y mi posición sale victoriosa, aun a pesar de haber incurrido en faltas lógicas y proposicionales. La verdadera apologética surge cuando la veracidad de la fe cristiana se comprueba a través del Evangelio, presentado con tal potencia que no se puede negar que nuestro mundo hoy, tanto como en el primer siglo, necesita de la obra de Cristo como única y última respuesta.